En Vernon, una pequeña ciudad de Francia, nació un niño que jamás imaginó que su destino sería escuchado en los estadios más grandes del mundo. Se llamaba Ousmane Dembélé, y desde el primer instante su vida parecía estar marcada por el contraste: pobreza en el hogar, sueños gigantes en el corazón. Entre paredes humildes y tardes interminables, aquel niño encontró en el fútbol un lenguaje universal. No necesitaba palabras, solo una pelota. Y mientras otros lo veían como un simple pasatiempo, él lo transformaba en arte. Desde muy temprano, Dembélé parecía jugar como si estuviera dibujando en el aire, con movimientos que nadie podía anticipar. Lo que empezó como un juego inocente pronto se convertiría en la brújula de su destino. Así comenzó la historia de un chico que, desde las calles francesas, soñaba con conquistar el mundo a través del fútbol, sin saber que un día sería llamado uno de los talentos más electrizantes de su generación. La vida de Ousmane no fue fácil. Criado en una familia inmigrante, con raíces mauritanas y senegalesas, su infancia estuvo marcada por la lucha diaria. El dinero escaseaba, pero nunca faltó el calor de su madre, que veía en su hijo un brillo especial. En las calles de Vernon, Dembélé aprendió a improvisar. Jugaba en plazas, en descampados y en cualquier rincón donde hubiera espacio para correr detrás de un balón. No tenía los mejores zapatos, pero sí la pasión más grande. En esos días, el fútbol no era un lujo, era un refugio, una manera de escapar de la realidad y soñar con estadios llenos. Con apenas 10 años ya era conocido en el barrio. Todos hablaban del niño que corría como el viento y regateaba como si el balón estuviera pegado a sus pies. Lo que para muchos era solo un juego, para él era la manera de construir un futuro diferente. El talento de Dembélé no tardó en llamar la atención de entrenadores locales. Con disciplina y sacrificio, ingresó en las categorías juveniles de clubes de la región. Allí, su estilo distinto empezó a brillar. No era solo rápido, era impredecible. Podía jugar con ambas piernas, cambiar de dirección en un instante y dejar rivales atrás como si fueran estacas en el camino. Esa versatilidad, rara a tan temprana edad, despertó la curiosidad de ojeadores que vieron en él un diamante en bruto. Su primera gran oportunidad llegó en Rennes, donde empezó a demostrar que su talento estaba destinado a escenarios más grandes. Los hinchas lo miraban con sorpresa, porque aquel adolescente parecía jugar con la naturalidad de un veterano. Era un espectáculo, cada partido suyo dejaba una jugada para recordar. Y poco a poco, el niño de Vernon se transformaba en una de las promesas más brillantes del fútbol francés. El debut profesional de Dembélé con el Rennes fue como una llamarada que encendió el fútbol francés. Con apenas 18 años, marcaba goles y asistencias como si llevara años en la élite. Los titulares empezaron a hablar de él como el futuro de Francia. Sus gambetas, su velocidad y su valentía para encarar lo convirtieron rápidamente en figura. Los grandes clubes europeos pusieron sus ojos sobre aquel joven que parecía jugar sin miedo. Y así, en 2016, llegó la llamada de Alemania. El Borussia Dortmund lo fichaba para llevar su talento a la Bundesliga. En Dortmund, su adaptación fue inmediata. En una sola temporada maravilló con goles espectaculares, regates imposibles y una capacidad de decidir partidos que sorprendió a todos. El mundo ya no hablaba de una promesa, hablaba de una estrella en pleno ascenso. Pero el camino de las leyendas no es sencillo. Con apenas 20 años, tras brillar en Dortmund, llegó la oportunidad de su vida. El FC Barcelona lo contrataba por una cifra histórica, convirtiéndolo en uno de los fichajes más caros de la historia. La presión era enorme, y el destino cruel le jugó una mala pasada. En sus primeros partidos sufrió lesiones que lo alejaron de las canchas durante meses. La prensa lo criticaba, los hinchas dudaban y la sombra del fracaso empezó a rodearlo. Muchos lo llamaban de cristal, otros decían que no soportaba la presión. El chico que había llegado para brillar en el Camp Nou parecía perderse en un mar de dudas y frustraciones. Fue su primera gran caída, un golpe emocional y físico que pudo haber acabado con su carrera, pero que, en lugar de destruirlo, lo preparó para renacer. Con esfuerzo, disciplina y el apoyo de los suyos, Dembélé se levantó. Tras años de altibajos, lesiones y críticas, comenzó a recuperar su confianza. Xavi Hernández, al llegar como entrenador del Barcelona, se convirtió en una pieza clave en su resurgir. Le dio confianza, lo colocó en su posición ideal y le recordó que su talento era único. Poco a poco, Dembélé volvió a brillar. Sus carreras por la banda, sus asistencias y su capacidad para desequilibrar partidos lo devolvieron a la élite.
El jugador frágil de antes se transformó en un guerrero que aprendió a luchar contra la adversidad. Su renacer no fue inmediato, pero fue sólido. Y con cada partido, demostró que tenía la calidad y el carácter para portar la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo. El punto más alto de su carrera llegó con la selección francesa. En 2018, formó parte del equipo que conquistó el Mundial en Rusia. Aunque no siempre fue titular, su velocidad y su habilidad fueron armas letales para Didier Deschamps. Francia, liderada por una generación dorada, levantó la Copa del Mundo y Dembélé, con apenas 21 años, se convirtió en campeón del planeta. Ese título lo inmortalizó, ya no era solo un joven prometedor, era parte de una de las selecciones más fuertes de la historia. Con su país, alcanzó lo que todo futbolista sueña, tocar la cima del fútbol mundial. Y aunque todavía quedaban batallas por disputar, su nombre ya estaba escrito en la historia del deporte más hermoso del mundo. Los números de Dembélé hablan por sí solos. Campeón del mundo con Francia, ganador de títulos nacionales en Alemania y España, figura en la Champions League y referente en cada equipo que defendió. Pero más allá de las estadísticas, lo que lo hace especial es su estilo. Pocos jugadores en la historia dominan ambas piernas con tal naturalidad, pocos tienen su velocidad y su capacidad de improvisar jugadas imposibles. Su legado es el de un futbolista distinto, capaz de cambiar el rumbo de un partido en una sola acción. Y aunque las lesiones intentaron frenar su camino, su talento siempre logró imponerse. Cada vez que toca el balón, los hinchas saben que algo puede pasar, porque Dembélé nunca juega para repetir, sino para sorprender. Aunque aún está en plena carrera, el tiempo un día también lo alcanzará. Cuando llegue ese momento, será inevitable recordar la montaña rusa que fue su trayectoria, las lesiones, las críticas, pero también las jugadas brillantes, los goles decisivos y la velocidad que desbordaba defensas enteras. El ocaso de Dembélé no será un final triste, sino una despedida llena de respeto. Los hinchas recordarán al jugador que jamás dejó de intentarlo, que siempre jugó con alegría y que nunca se rindió. Porque si algo marcó su carrera fue la resiliencia, la capacidad de volver cada vez que todos lo daban por acabado. La historia de Dembélé no es la de un camino recto hacia la gloria, sino la de un guerrero que cayó muchas veces y siempre se levantó. Desde un barrio humilde en Francia hasta levantar la Copa del Mundo, desde las lágrimas de las lesiones hasta las ovaciones del Camp Nou y del Parque de los Príncipes, su vida es un ejemplo de perseverancia. Los niños que hoy lo ven correr sueñan con imitar su estilo, con tener la magia de sus regates y la fuerza de su carácter. Porque más allá de títulos y trofeos, lo que Dembélé deja es inspiración, la certeza de que no importa cuántas veces caigas, lo importante es volver a levantarse. Y por eso, su nombre quedará grabado junto a los grandes. Porque los hombres pasan, pero las leyendas del fútbol nunca mueren. Hoy, Dembélé no es solo el niño que soñaba en las calles de Vernon ni el joven que levantó la Copa del Mundo. Ahora mismo, es uno de los futbolistas más determinantes del planeta y el gran favorito al Balón de Oro. Sus regates, su velocidad y su magia lo colocan en la cima, allí donde solo llegan los inmortales. Y si el destino lo acompaña, pronto el fútbol lo coronará oficialmente como el mejor del mundo. Si esta historia te gustó, suscríbete y comenta qué otra leyenda queréis que traiga.